Nuestro agradecimiento al profesor Ernesto Fajardo, profesor de Cultura Teológica de la Universidad de Santo Tomás, por la invitación que nos hace para que hablemos un poco sobre la Iglesia Anglicana. Como bien ustedes saben, la Iglesia Anglicana es la Iglesia del Reino Unido. Y la Iglesia Anglicana tiene sus orígenes en los primeros años del cristianismo. Para el siglo V, cuando el Papa envía al monje San Agustín para que verifique qué hay allí, San Agustín se encuentra ya con un grupo cristiano conformado, fieles al Evangelio, y ese grupo de cristianos había sido por siglos anteriores cobijado bajo el imperio de la reina Berta, quien se hizo cristiana y permitió que el cristianismo llegara a la isla británica en los primeros siglos del cristianismo, posiblemente con el comercio, la navegación de la tierra firme hacia la isla británica. Pero déjenme, antes de hablar de la Reforma, yo les hablo un poco de la Carta Magna, 1215. La Carta Magna de 1215 lo que hace el Papa Bonifacio III y Juan I es reafirmar que la Iglesia británica es una iglesia autónoma e independiente, que es una iglesia cristiana. Y eso lo establece el artículo primero del 63. Y la Carta Magna, fuera de ser un documento, uno de los primeros documentos de los derechos humanos, establece entonces que la Iglesia de Inglaterra es una iglesia autónoma e independiente. Porque desde el tiempo de San Agustín, la Iglesia ha venido eligiendo, la Iglesia doméstica de Inglaterra ha venido eligiendo sus arzobispos. Si bien la identidad, el carácter, se lo llevó San Agustín a Inglaterra, fue cuando empezaron entonces las ordenaciones, la estructura de la iglesia piramidal, como igual que la iglesia romana, igual que la iglesia ortodoxa griega. Y esto es para decirles que cuando hablamos de reforma, metemos a todas las iglesias de la reforma en una bolsa, sin tener en cuenta que cada una de las iglesias de la Reforma es independiente, es diferente, tiene su propia huella digital, tiene su propia cosmovisión. La iglesia anglicana continuó siendo una iglesia católica, apostólica. Y la catolicidad no es por ser universal. La catolicidad de la iglesia anglicana viene desde los primeros padres de la iglesia, porque lo que hizo en la Reforma la iglesia de Inglaterra fue decir, ¿qué estamos haciendo que sea bíblico para continuar haciendo? ¿Y qué estamos haciendo que no sea bíblico para dejarlo de hacer? Ese es un postulado de la iglesia anglicana que es muy diferente a los postulados de otras hermanas iglesias o denominaciones, como la presbiteriana, la luterana, la metodista, la iglesia bautista, que también son iglesias históricas, pero cada una cogió su propio rumbo, su propia ruta. Nosotros nos retrotraímos a los primeros padres de la iglesia y empezamos a abogar de los primeros padres de la iglesia. Tan es así que la similitud entre la iglesia, lo más parecido entre la iglesia romana y la iglesia anglicana, son los sacramentos, la estructuración, la forma de convivir. Pues nosotros tenemos el libro Oración Común, que recoge todas las oraciones del tiempo de la Edad Media. La oración matutina, la oración vespertina, las completas, todas eran oraciones que hacían los monjes en los conventos, como las laudes matutinas, todas esas oraciones
la recogió el arzobispo Kramer, que era el arzobispo para el tiempo de Enrique VIII, en este libro que se llama Libro de Oración Común, que usted va a encontrar apenas entre a cualquiera de las iglesias anglicanas en el mundo. Pero ¿cuál fue la diferencia en la Reforma? Pues nosotros creemos que no debimos haber participado de la Reforma porque nosotros ya éramos una iglesia reformada. Pero la Reforma generó dos situaciones que hay que hablar francamente de ellas. La primera, una dificultad de tipo económico, y la segunda, de poder y económica. Política, porque Enrique VIII se quería divorciar de su esposa, quería o estaba buscando una mujer que le diera un varón que fuera el heredero del reino, y el Papa no permitía o no permitió el divorcio a pesar de que ya lo había generado o otorgado en otras oportunidades por asuntos netamente políticos, porque la esposa de Enrique VIII era de la sangre consanguínea con la corona española y no quería pelear con la corona española para estar bien con Enrique VIII. Así que la Reforma generó ese problema netamente político. Enrique VIII no fundó ninguna iglesia. Enrique VIII fue católico romano todo el tiempo. Es más, la corona británica conserva hoy día esa distinción que le dio Roma como guardián de la fe, por haber escrito los tomos que hizo sobre los sacramentos de la iglesia. Es más, Enrique VIII murió a las puertas del Vaticano pidiendo perdón. Eso es importante saberlo porque la iglesia fue fundada por Jesucristo. La iglesia anglicana está parada en un trípode: Biblia, y cuando hablamos de Biblia ustedes me preguntan, ¿canon hebreo, canon griego? Cualquiera de los dos. Nosotros usamos ambas Biblias. Libros apócrifos, nosotros leemos en la liturgia libros apócrifos, pero no decimos que es la palabra de Dios, sino que lo leemos y decimos aquí termina la lectura, porque son documentos importantes que nosotros debemos de ver. Biblia. Razón, porque tenemos que razonar, pensar, analizar, y creemos que eso es una de las grandes ventajas de la comunión anglicana, el poder pensar y analizar el aquí y el ahora. Y tradición, el tercer elemento del trípode. La tradición histórica de la iglesia anglicana es tan antigua como el cristianismo. Así que Enrique VIII no fundó ninguna iglesia, ni Martín Lutero quiso fundar iglesias independientes autónomas. Quiso que la iglesia se modificara, reafirmara. Usted sabe que la iglesia de Roma estaba pidiendo más recursos para las guerras y la imposición del credo en Europa, con las cruzadas. Entonces, esos dos problemas, el político y el religioso, o el económico, fueron lo que generaron o reafirmaron la separación o la autonomía de la iglesia anglicana en Europa. El poder económico, solicitando más diezmos, y la situación política de Enrique VIII, que no se le permitía el divorcio con Ana Bolena. Esa fue la situación que se generó. Pero permanecimos y bogamos del cristianismo primitivo. Así que en los años 1960, para no ser largo esta historia, en los años 1960, el Papa Juan XXIII y el arzobispo de Canterbury, William Ramsay, se reunieron en Malta, hicieron documentos de reconocimiento de iglesias históricas cristianas que sirvió de enlace o de elementos para el Vaticano II, para el Concilio Vaticano II.
Y desde el Concilio Vaticano II, nosotros tenemos una relación más estrecha con la Iglesia de Roma, una relación que nos ha llevado a ponernos de acuerdo sobre muchos de los documentos que considerábamos infundados, como por ejemplo, si María, la madre de Jesús, murió, la enterraron o subió al cielo con la Asunción, 1850. Y llegamos al acuerdo de que eso a los anglicanos no nos quita ni nos resta para la salvación. Somos una iglesia cristocéntrica. Reconocemos la importancia de María en el proceso de salvación y la consideramos dentro del contexto del marco de todos los santos. Esa es parte de la historia. Hemos tenido muchos acuerdos con Roma. Las relaciones con la Iglesia de Roma y con otras denominaciones son muy buenas. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos fue la iniciativa de un sacerdote anglicano después de la Segunda Guerra Mundial, de cómo podíamos establecer semanas de oración juntos para reconocernos como hermanos e hijos de Dios. Somos una iglesia de libro de oración común, Sagradas Escrituras. Somos una iglesia con triple ministerio, diaconado, presbiterado y episcopado. Permitimos el ingreso de los hermanos de la Iglesia de Roma que se han retirado y han venido a nuestra iglesia. Y hasta ahora, Benedicto XVI estableció entonces unas normas para que los anglicanos pudiéramos entrar de nuevo a la Iglesia de Roma, pudiéramos peregrinar a la Iglesia de Roma sin tantas dificultades. Antes solo lo autorizaba el Papa, ahora con esta nueva constitución permite que los obispos locales permitan el ingreso de clero anglicano a la Iglesia de Roma. Agradezco este tiempo, creo que no tengo más tiempo. Somos una iglesia piramidal. El arzobispo de Canterbury es la máxima autoridad, presidente que convoca a la iglesia, pero somos primos entre pares. Somos o estamos en la misma sucesión. Estamos reconocidos por el obispo de Roma como primos entre pares. Cuando la iglesia en el tiempo de Enrique VIII permitió que se continuara reformando, la iglesia, para no quedar acéfala, pegó temporalmente los poderes de la iglesia al rey, porque el rey daba trabajo, daba justicia, impartía justicia, daba libertades, y entonces la iglesia aprovechó la coyuntura para hacer que la corona británica tenga un poder temporal sobre la iglesia, mas no un poder espiritual sobre la iglesia. Nuestro único mediador y salvador es Jesucristo. Gracias, profesor Ernesto Fajardo, por este espacio. Soy Francisco Duque, el obispo de la Iglesia Anglicana en Colombia. Bendiciones.